Antes de comenzar con mi breve charla, agradezco la invitación de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, su Instituto de Filosofía y al Centro de Altos Estudios Jurídicos Procesales. Igualmente aprovecho para saludar a algunos miembros de la asociación que tuve el gusto de conocer en mi estancia en Bogotá hace ya algunos años, al doctor Fabián Garzón, amigo mío, al doctor Eduardo Andrés Velandia y a la doctora Juliana Sánchez Vallejo, que me gustó conocer en el Quindío. Pues bueno, sin mayor preámbulo, bueno, hoy nos citamos aquí para conmemorar al doctor Héctor Fix Zamudio, quien a pesar de haberse adelantado en esta vida, sigue viviendo en la academia y trasciende seguramente en las decisiones no solamente de México, sino nacionales y transnacionales. Un poco, vamos a platicar de este expediente Varios 912, que el nombre inmediatamente nos llama la atención, porque no es un expediente, este nombre Varios, ¿no? Que me adelanto un poco ¿por qué se llama así? Es una consulta que se hizo al Pleno de la Corte Mexicana, en donde se presenta por parte del presidente de la Corte la consulta a trámite de la sentencia Radilla. Entonces, vamos comenzando. De entrada, ¿por qué es relevante este expediente Varios 912-2010? Bueno, es relevante y emblemático porque nuestro máximo tribunal, al cumplir la sentencia Radilla a través de este expediente, incorpora el control difuso en México, que históricamente hasta el 2011 teníamos un sistema concentrado o semiconcentrado. En su justa dimensión, este expediente Varios 912 sería nuestro Marbury versus Madison, por darle un símil a nivel, bueno, en doctrina procesal constitucional. Antes de platicar del contenido como tal, me parece que es importante, derivado de que contamos con ponentes internacionales, y bueno, la misma asociación está en Colombia, platicar un poco del contexto de cómo funciona la jurisdicción en México y bueno, el propio Estado. México es un Estado federal, cuenta con 32 entidades federativas. En Morelos es una, por ejemplo, donde yo radico, con su capital Cuernavaca, incluyendo la Ciudad de México, que es la capital del Estado nacional, ¿no? Lo que quiere decir que en cada entidad federativa hay leyes sustantivas y leyes adjetivas locales, además de las leyes federales que tienen vigencia para toda la República. Además de otras leyes generales también que existen a nivel nacional. Esto implica la existencia de un poder judicial de la Federación con competencia en toda la República y con alguna competencia en algunas materias, y la existencia de tribunales locales con competencia en materias ordinarias como la civil, penal, familiar, ¿no? Los tribunales federales tienen una doble competencia, conocen de materia ordinaria federal, pueden conocer de juicios federales civiles, de juicios mercantiles, pero también tienen una competencia específica en materia constitucional, que hasta el 2011 era, además de específica, era exclusiva en materia constitucional. El Poder Judicial de la Federación tiene su fundamento constitucional en México, en el artículo 94 de nuestra Constitución, y señala que hay 5 órganos donde se deposita este poder, como la cabeza de este órgano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no contamos con un tribunal constitucional de manera formal, porque materialmente la Corte Mexicana hace las veces de tribunal constitucional. La misma Corte se ha pues autonombrado tribunal constitucional ya desde hace un par de décadas. Sin embargo, la figura de tribunal constitucional o Corte Constitucional, como sí existe, por ejemplo, en Colombia o en otros países, no la tenemos en México. Nuestra alta corte, nuestra máxima corte es alta corte
en última instancia, pero también en cuestiones constitucionales con competencia exclusiva, además de los 4 órganos distintos del Poder Judicial de la Federación, que conocen de acciones constitucionales y en particular una muy relevante que es el juicio de amparo, que haría las veces de la tutela en Colombia. Estos 5 órganos que históricamente hasta el 2011 conocían de forma exclusiva de la materia procesal constitucional a través de la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, estas dos solamente puede conocer la Suprema Corte. Estos 5 órganos estaban o permitían el control concentrado o semiconcentrado. ¿Sí? Es importante porque este control concentrado o semiconcentrado porque no está en un órgano, sino en 5, no existía, en la vigencia no se tramitaba por disposición constitucional expresa, sino por jurisprudencia de la misma Corte. En otras palabras, el control concentrado en México hasta el 2011 existió porque la misma Corte decía o dijo a través de jurisprudencia que no existía el control difuso, a pesar de que el artículo 133, que desarrolla el principio de supremacía constitucional, dice y decía lo contrario. Me permito simplemente rescatar la parte que digo que permitía el control difuso. Dice el artículo 133, los jueces se deben arreglar a la Constitución a pesar de las disposiciones en contrario. Esto claramente, simplemente leyendo esto, se refiere a los jueces de todas las entidades federativas. Esto quiere decir que el 133, desde que se publicó en el 17, permitía y obligaba a los jueces, a todos los jueces locales y federales, a ejercer el control difuso. Sin embargo, la Corte, a través de criterios jurisprudenciales, dijo, en pocas palabras, que el 133 no decía lo que claramente dice. Esto un poco por conservar el coto de poder, donde solamente a través del juicio de amparo, que es el medio idóneo de protección de derechos humanos en México, para que solamente a través del juicio de amparo pudiesen emitirse declaratorias de inconstitucionalidad derivadas de violación a derechos humanos incoados estos procesos por los particulares. Sí, me explico, es decir, la Corte, a pesar de que el 133 permitía el control difuso, la Corte dijo, no, nosotros solamente nosotros podemos, los órganos del Poder Judicial de la Federación, ustedes jueces locales, no. Inclusive los tribunales contenciosos administrativos solamente contaban con el control de legalidad como los demás jueces. Esto es algo interesante como un poco de contexto, porque precisamente el expediente Varios 912 lo que hizo, es romper el cisma de estas jurisprudencias que quede claro, no eran reformas constitucionales, al contrario, la Constitución permitía el control difuso, que esas jurisprudencias dejaran de tener vigencia. El expediente Varios lo que hace es interrumpir esas jurisprudencias y crear un nuevo paradigma constitucional. Irónicamente, este expediente Varios, irónicamente, el cambio de paradigma, así como no vino a través de reforma constitucional, el cambio de paradigma vino a través de una sentencia. Me he remitido el expediente Varios 912. Sin embargo, este expediente no hubiese podido existir sin una sentencia interamericana, que es la sentencia Radilla. Y planteo algunas cuestiones. La sentencia Radilla tiene su origen en un expediente, en unos hechos de desaparición forzada que sucedieron el 25 de agosto del 74 en perjuicio del señor Rosendo Radilla, quien fue visto por última vez
en el cuartel de Atoyac de Álvarez Guerrero. Esta sentencia, después de varios procesos a nivel local, incluyendo el juicio de amparo, y derivado de una declinatoria por parte de los jueces federales penales, declinan competencia a la jurisdicción militar, al foro militar, y ese es el punto que detona que este proceso llegue al sistema interamericano. No desarrollará la sentencia Radilla porque implicaría toda una exposición, y no es el caso. Es importante la sentencia Radilla porque, a pesar de que es importantísima en materia de desaparición forzada, el párrafo 339 expresa y trastoca totalmente el control concentrado a difuso en México. Me explico. Leo brevemente el párrafo la parte que nos interesa del párrafo 339 de la sentencia Radilla, dictada por la Corte Interamericana. Dice: cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional, sus jueces, como parte del Estado, están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial, se refiere al Poder Judicial en México en particular, debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. La Corte Interamericana, en esta sentencia, la ratio decidendi en particular de esta cuestión, que es un párrafo, es un parrafito, pero este parrafito de verdad fue el que motivó a cambiar la forma de impartir justicia en México. Este parrafito lo que dice es esto: a ver, un juez mexicano debiste de haber preferido la convención sobre tus propias leyes que, a pesar de tener esta presunción de constitucionalidad, deben de preferirse a la Convención Interamericana o al Corpus Juris sobre tus disposiciones internas. Y esto dice, es decir, debe de ejercer una especie de control de convencionalidad ex oficio. Como vemos, este párrafo no obliga a México, o no obligó a México, a migrar de un sistema control a un sistema difuso, ni mucho menos. De hecho, la misma Corte Interamericana ha dicho que el ejercicio del control de convencionalidad debe de hacerse en las competencias, conforme a las competencias y conforme a los sistemas de impartición de justicia de cada estado goza, y fue motivo de análisis. Bien, hasta aquí, estas 179 palabras que este párrafo contiene, insisto, cuando se dicta la sentencia Radilla, se notifica al Estado mexicano como condena, y en particular se remite a la Suprema Corte por considerar que había temas del Poder Judicial de la Federación que estaban involucrados en el cumplimiento de esta sentencia. Esta sentencia llega a la Corte y después de un par de años, casi un par de años, la Corte resuelve, lo diré en palabras para que podamos entender, la Corte dicta una sentencia de la sentencia Radilla, ¿no? Y esa sentencia de la sentencia Radilla se llama Expediente Varios 912-2010. Es decir, cuando se notifica al Estado mexicano, se notifica a través de la Presidencia de la República, la Presidencia remite a la Corte, y la Corte dice, hay cuestiones que la Corte Interamericana pudiéramos estar implicados, porque dudan si están obligados. Y entonces, el presidente de la Corte presenta una consulta al pleno de la misma para que los ministros determinen qué deben hacer con esta sentencia. Y en particular, qué deben de hacer con el párrafo 339. Sin explicar todo el trayecto del expediente Varios, debe decirse que hubo un expediente previo en donde los ministros consideraron no aprobarlo. Se remitió a una segunda ministra, quien presentó este proyecto, el cual fue ya aprobado por la mayoría de los ministros.
Hay algo importante que se da colateralmente a la expedición de este expediente que deriva de la sentencia Radilla, que es la reforma constitucional del 2011. Expediente varios 912 se dicta el 14 de julio del 2011. Sin embargo, un poquito antes, un mes antes, el 10 de junio del 2011, la Constitución mexicana es reformada. Es la reforma más importante en los últimos, bueno, desde su vigencia, pero la reforma más importante estructuralmente hablando, sustantivamente hablando, disculpen, ya que cambia de paradigma y reconoce a los derechos humanos en su texto. No quiere decir que en México no tuviésemos derechos humanos, sin embargo, la Constitución de Querétaro nace con el concepto de garantías individuales. Esta reforma es sumamente importante porque, además de que incorpora el concepto de derechos humanos, incorpora otros principios, como el pro persona, la cláusula de interpretación conforme, el bloque de constitucionalidad y los conceptos, como ya mencioné, y los principios rectores de los derechos humanos. Pasa lo siguiente, cuando la Corte resuelve por segunda vez el expediente, bueno, el expediente definitivo, que sería el varios 912, tiene ya como como caldo de cultivo, tiene ya una reforma constitucional que le obliga a visualizar las cosas de forma distinta. Esta reforma, a mí me parece que sin esta reforma no se emite al momento que la Corte está por resolver, difícilmente hubiese podido resolver lo que resolvió. Ya les adelantaba, resolvió cambiar de paradigma de un sistema concentrado a un sistema mixto, permitiendo ya el control difuso y obligando a todos los jueces a ejercer. Esta sentencia, después de analizarse por los ministros, que inclusive hubo discusiones sobre si debían o no cumplirla, sobre si la Corte Interamericana podía ejercer pero solo hay 12 personas. Podría ejercer jurisdicción sobre el Estado mexicano, bueno, culminarla atrás de la jurisdicción, me explico. Inclusive hubo señalamientos o discusiones sobre si debían cumplirse, además de, a pesar de no haberse notificado formalmente a la Corte, porque se notifica a partir conforme a través de la presidencia. A pesar de estas discusiones un poco pues, decimonónicas, anacrónicas, la Corte determina cumplir la sentencia Radilla a la mexicana, ¿no? Y a la mexicana porque de primer momento, con un poco de resistencia, cumple en el sentido de decir, bien, en México, dice, en México existía o existe un modelo concentrado a través de los órganos del Poder Judicial. Sin embargo, hoy tenemos una reforma constitucional que nos obliga a ver otras cuestiones, sobre todo los derechos humanos incorporados en los tratados internacionales, además del principio pro persona y otros más que ya he comentado. Estas cuestiones la Corte Mexicana considera que son suficientes para abandonar los criterios jurisprudenciales que determinaban el sistema concentrado para incorporar o para migrar a un sistema difuso. En particular, esta es la resolución del expediente varios 912, además de decir que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es algo importante, porque si bien la parte más importante y más positiva de ese expediente es el cambio de paradigma del sistema concentrado a difuso, donde ya todos los jueces deben ejercer un control de convencionalidad y de constitucionalidad de forma difusa en sus respectivos marcos de competencia y acciones procesales, es la parte más importante, la parte más relevante y trascendente de este expediente,
Porque al final del día estábamos acostumbrados a que los jueces nacionales no podían ejercer cuestiones de constitucionalidad, conocer los jueces locales, solamente los jueces federales. Hoy en día, y revisando un poco mis apuntes de Colombia, cuando estuve por allá, me recordaba al control por vía de excepción en materia administrativa. Hoy en día, este control en México se ejerce por tener un parámetro de referencia, sería algo parecido al control por vía de excepción, en donde todos los jueces nacionales conocen o pueden inaplicar normas jurídicas cuando consideren que son violatorias de derechos humanos que estén en la Constitución o en los tratados internacionales. Ya